Las microscópicas bacterias no tienen núcleo. Su información genética presente en su ácido nucleico ADN o ARN se halla desprovista de membrana nuclear en una región de su interior o protoplasma, conocida como nucleoide. Por ser organismos tan pequeños y simples, fueron los primeros a los que se les trajo su ácido nucleico para identificar la secuencia de las bases nitrogenadas que lo forman. Secciones de esta secuencia son los genes y el conjunto identificado de estos en cada organismo se denomina genoma. Conocido el genoma bacterial, se hallaron repeticiones cortas de secuencias de bases de ADN de 28 a 48 pares, agrupadas irregularmente espaciadas por secciones de longitud similar a lo largo del mismo. También se halló que los espaciamientos estaban conformados de ADN invasor y se repiten ante nuevas infecciones de bacteriófagos. Se les denominó CRISPR y se volvieron famosas porque se descubrió que actúan como mecanismo inmunitario frente a los virus, autovacunas, comportándose como una memoria almacenada por las bacterias sobrevivientes a un ataque viral. Contienen secciones de ADN viral que las atacó. Si el mismo virus vuelve a atacar, las CRISPR identifican los genes indeseables que el virus introdujo al genoma bacterial y los destruyen impidiendo que el virus se replique. El sistema CRISPR ha cambiado los genes de las bacterias afectadas. Se han vuelto inmunes a ese virus y a otros similares. Se vuelven la nueva variedad mutada, modificada, resistente, sobreviviente, dominante. Se cumple la ley del más fuerte. ¿Cómo lo hacen? Asociada a las CRISPR hay una enzima endonucleasa llamada Cas, que distingue entre el material genético de la bacteria y el del virus. Hecha la distinción, un ARN guía a esta enzima al lugar exacto de la mutación para que corte el tramo de ADN defectuoso, destruyendo al material genético viral. Es decir, corta y edita el ADN celular, pues los extremos cortados se vuelven a unir y el gen defectuoso queda inactivado. Adicionalmente se descubrió que los extremos cortados también pueden rellenarse con nuevo ADN añadido de forma exógena, modificando o editando el ADN y por lo tanto modificando al organismo. Por ejemplo, se puede rellenar insertando una sección de ADN o gen obtenido previamente de un organismo fotoluminiscente. El gen exógeno incorporado otorgará fotoluminiscencia a las siguientes generaciones de bacterias. Es decir, que se les ha causado una mutación, han adquirido una propiedad adicional que no tenían. Como si fuera poco, también es posible cambiar secuencias de genes específicos. Pero las sorpresas no paran ahí. El ADN, las CRISPR, la endonucleasa y el ARN guía se pueden aislar mediante centrifugación y procesos bioquímicos relativamente sencillos y de bajo costo y comercializar libremente, lo que las convierte en herramientas y tecnología de la ingeniería genética para manipular a cualquier organismo eliminando o agregando genes, es decir, editando el genoma. Cualquier persona puede pedir el kit por domicilio a los laboratorios que lo producen y con conocimiento no especializado de biología, utilizar el kit para experimentar en su propio cuerpo o en el de cualquier organismo. Es posible, por ejemplo, introducir el gen de la fotoluminiscencia en células madre germinativas de espermatozoides para facilitar su conteo al microscopio. Es un ejemplo tomado al azar, no sé si alguien lo ha hecho, pero es perfectamente posible dentro de este nuevo campo de infinitas posibilidades. Algo más, existe software gratuito para identificar cualquier gen y mercado para constructos de CRISPR, los cuales son patentables. En otras palabras, los científicos han aprendido a utilizar la herramienta CRISPR fuera de las bacterias, para cortar y pegar trozos de material genético, es decir, editado en cualquier tipo de célula. Herramientas moleculares sencillas de obtener, de bajo costo, fácil de aplicar, pero de un poder inmenso. Por eso es considerado el mayor avance científico actual de la biología aplicada, ya que esta tecnología abrió un potencial enorme, sobre todo en medicina, agricultura, alimentación, bioquímica, química y medio ambiente. Esta herramienta está cambiando la vida y lo hará incluso más que la internet o el celular, porque se empiezan a curar enfermedades que hasta ahora no tenían cura. Por eso hay empresas, y surgirán muchas más, con grandes capitales invertidos dedicadas a editar el ácido nucleico de los organismos para diferentes cosas,
hacer cambios en los organismos, los cuales desaparecen con su muerte, o cambios que se heredan. En medicina, por ejemplo, hay más de 200 enfermedades de origen genético que se deben a cambios mínimos en la secuencia de bases de algún gen, lo cual puede repararse con el uso de las CRISPR. Se puede identificar un gen defectuoso y eliminarlo del ADN de las células madre de los espermatozoides o de los óvulos para que no se transmita el defecto. Y de nuevo, se puede adicionar genes exógenos para editar el ADN introduciendo cambios en el organismo. Por ejemplo, cuando falte el alelo del gen RDE65 del padre y de la madre, se produce autismo y ceguera. Ese gen se puede adicionar. Algunas especies de peces y salamandras pueden regenerar aletas u otras partes del cuerpo perdidas accidentalmente porque tienen un gen reparador que se podría introducir en las especies que no lo tienen. Se podría regenerar hígado, corazón, un dedo amputado, células cerebrales, cartílago para prevenir artritis, músculo para tratar distrofia muscular o para aumentar musculatura, como se ha hecho en ranas y cerdos, entre otros. Experimentalmente se han producido organismos bioluminiscentes, a los que se les adicionó en su ADN el gen bioluminiscente de organismos naturalmente bioluminiscentes. Se comercializan como especies nuevas, raras. Las siguientes son algunas enfermedades heredadas debidas a genes mutados por alteración de un solo par de bases, lo que se puede corregir: fibrosis quística, beta-talasemia, Huntington, anemia falciforme, algunos efectos de la vejez. Se ha revertido, por ejemplo, el envejecimiento de ratas en un 30%. Esquizofrenia, autismo, amaurosis congénita, anemia de Fanconi, distrofia muscular y algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, se tomaron células madres sanguíneas de pacientes con anemia falciforme, se corrigió el defecto y se reintrodujeron en el paciente para que produjera células sanas, con lo cual se eliminó la enfermedad. Con las CRISPR también se puede modificar la capacidad reproductiva de insectos vectores de enfermedades, es decir, por ejemplo, volverlos a estériles, cultivarlos a gran escala y liberarlos para que bajen las tasas reproductivas de las poblaciones vectores. Otro ejemplo de edición genética es la eliminación de retrovirus en el genoma del cerdo, requisito para utilizar productos, células, tejidos u órganos de cerdos sanos para trasplantar a humanos sin que se cree resistencia. En la agricultura, por ejemplo, existe una patente de variedad de trigo modificada resistente al oidio, con lo que se reduce la necesidad de fungicidas para controlar este hongo. Los fungicidas en el medio ambiente tienen efectos nocivos. En Estados Unidos, por ejemplo, se venden comercialmente champiñones editados genéticamente para que se conserven más tiempo. En el campo de la producción industrial de alimentos lácteos se introdujeron CRISPR en bacterias fermentadoras susceptibles a bacteriófagos, causándoles inmunidad artificial para que la producción a gran escala no se viera paralizada. En fin, se puede activar genes de especies desaparecidas, evitar la extinción de especies, intervenir el cambio climático, mejorar la calidad de vida, reducir el sueño a 4 horas, dar insensibilidad al dolor, etc. Así pues, las CRISPR son el salto cuántico de la biología, como lo son actualmente las telecomunicaciones, a través de las cuales se puede difundir el conocimiento científico, y no solamente eso, sino las opiniones, comentarios, análisis, etcétera, que cada persona pueda hacer. Muchas gracias.